Muy bien, a partir de hoy entonces comenzaremos con esta serie de, vamos a llamarlo podcast, que tienen como finalidad darle una explicación a nuestro post del día. Entonces, ciertamente es un problema que todos hemos tenido, ya que los verbos irregulares tienen una característica bien interesante, que desde su tiempo presente al tiempo pasado sufren un cambio tremendo. No es como en el caso de los verbos regulares, donde para pasarlos de presente a pasado sencillamente le agregamos una terminación, que es la terminación ed. En el caso de los verbos irregulares tenemos un reto mayor porque tenemos que memorizarlos. Pero el gran problema que se nos presenta es el cambio tan tremendo que ellos suelen tener. Entonces, la técnica es muy sencilla. Si ven el post del día de los verbos irregulares, nos vamos a dar cuenta de que se ha hecho una especie de clasificación. Se han clasificado, se han agrupado. ¿Qué criterio se usa para agruparlos? La idea es memorizarlos luego de forma agrupada. Pero ¿qué criterio usas para agruparlos? El cómo suenen estos verbos en el tiempo pasado. Si nos damos cuenta, en el grupo 1 se ha hecho esa agrupación por la terminación an. Ese es el sonido que está representando a este grupo número 1, la terminación an. No nos vamos a ocupar del tiempo participio porque en este caso solo queremos manejar presente y pasado. Entonces, nos damos cuenta como el verbo, el primero que comenzamos allí es el verbo timbrar y cambia de ring a rang. Entonces es como que vamos a hacer un truco muy sencillo, donde vimos ahí la vocal en presente, en pasado vamos a poner la terminación an. Pero así exactamente como suena, an, sin mucha complejidad, no nos vamos a preocupar mucho por el cómo se escribe, porque para la técnica de memorización ya ustedes tienen la de español, sonido, escritura. Escritura, sonido, español. Esa es una técnica que anteriormente hemos compartido también. Vamos a refrescarla en estos días en los posts venideros, las técnicas de memorización de palabras y también las técnicas de memorización de conceptos. Entonces vamos a ver acá que el ring cambia por rang, el sing, sang, sink, sank, drink, drank y así sucesivamente. Podríamos entonces decir en muy pocas palabras, que nuestra técnica se basa en el hecho de la agrupación por sonidos semejantes a partir de un elemento común, que en este caso, si se dan cuenta, está siendo la vocal. Siempre ese cambio lo estamos agregando en la vocal. Entonces, noten, ring, donde está la i, que es la vocal, ahí ponemos el an, entonces cambia a ran. Después sin, donde tenemos la i, la vocal, ahí ponemos el an, entonces cambia a sang. Y así sucesivamente, inclusive en la parte final nos damos cuenta que tenemos el verbo run, que es el verbo correr. Y a pesar de que los verbos anteriores compartieron la i como la vocal, como el elemento común, dense cuenta que no se trata de que tengan la vocal i, pueden tener cualquier otra vocal, pero en su pasado van a compartir ese sonido de an. Y vean cómo run, y donde está la vocal u, ahí cambiamos a run. La técnica se basa en eso, en la búsqueda de la similitud de sonidos entre ese grupo verbal que nosotros hacemos, que nosotros clasificamos. Nosotros formamos esa clasificación y la formamos usando como patrón ese sonido similar. Veamos, por ejemplo, el grupo 3. El grupo 3 donde están los verbos comprar, pelear, buscar, buy, fight, seek, think. Nos damos cuenta que en presente no tenemos pero ni una sola pista de que estos verbos van a formar parte de algún grupo. Pero en pasado nos encontramos con bought, fought, sought, thought, brought, taught and caught. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí sí nos damos cuenta que hay una similitud y es el sonido final ought. Vamos a revisar de nuevo. Bought, fought, thought, brought, taught,
caught. Precisamente esta es la pista que estamos buscando. Ya entendimos que nuestro grupo, por decirlo así, va a ser el grupo de sonido ought. Igualmente, hay un patrón que te va a guiar siempre, y eso es que a partir de cierta vocal en el verbo presente es donde vamos a agregar este sonido ought. Vamos a ver en el caso del verbo comprar, que es buy, nos damos cuenta la vocal U, allí es donde cambiaríamos a bought. En el caso del verbo pelear, fight, nos damos cuenta vocal I, fought, y así sucesivamente. Para entonces ir dando un poquito de conclusión a esta parte de la técnica, este grupo de verbos similares conviene preclasificarlos en función de los verbos que más te convengan. No se trata de agarrar sencillamente todo el diccionario y todos los verbos que existen y agarrar y hacer una clasificación. Se trata sencillamente de hacer una preselección de los verbos que más te conviene aprender y posteriormente clasificarlos de acuerdo a su sonido terminal. Entonces empezarán a generarse tus propios grupos de verbos. Los que suenan de una manera similar los llamas grupo 1, el segundo patrón. Podrías usar esto que te estoy dando acá como un buen ejemplo. El segundo patrón, grupo 2 y así sucesivamente. Sin embargo, hay un grupo de verbos que no atiende a esta regla de sonidos similares. Y ahí sencillamente creamos el grupo de los verbos excepcionales. Este grupo de verbos excepcionales, como no tienen un patrón definido, los ponemos en un solo grupo y como no son muchos, gracias a Dios, los vamos a memorizar muy concienzudamente. ¿Ok? Ya para terminar entonces, este último grupo que vamos a crear, que son los verbos excepcionales, es porque ellos son imposibles de clasificar. Entonces no los memorizamos así un poquito a repetición. Algunos ejemplos de estos verbos serían, por ejemplo, el verbo comer. En presente es eat, E-A-T, pero en pasado es ate. El sonido es exactamente igual como el número 8, ate. Y se escribe A-T-E. Entonces vean ese cambio tan bárbaro de eat, E-A-T, a ate, A-T-E. De la misma manera tenemos verbos como el verbo ir, que es go, el cual cambia a went. Go, went. Y uno tremendo, en este caso de ejemplos de verbos excepcionales, sería el verbo leer. El verbo leer es el verbo read en presente, pero se escribe exactamente igual en pasado, solo que su pronunciación es red, como el color rojo. Entonces, presente, read, pasado, red, independientemente de que se escribe exactamente igual. Entonces, concluyendo, tenemos dos patrones para clasificar grupos. El primer patrón por similitud de sonidos y ahí vamos creando los grupos de sonidos similares. Y el segundo patrón sería los verbos excepcionales, como ya les acabo de explicar. Y eso es, muchachos, la técnica que les queremos entonces compartir el día de hoy en el post del día respecto a los verbos